Si ya tenemos lista nuestra Biblia, listo nuestro cuaderno, listo nuestro corazón y nuestra mente, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 23. Vamos a leer todo este salmo, no famoso, famosísimo, que seguramente muchos de ustedes se sabrán de memoria, porque el día de hoy tenemos un tema muy hermoso. ¿Ya están ahí? Salmo 23. Vamos a leer todo el salmo. Si gustas seguirme con la mirada o leerlo junto conmigo, está muy bien también. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios que dice así, Salmo 23, verso 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre Celestial, nos dirigimos a ti hoy con este salmo en nuestras mentes, con este salmo que está grabado en nuestro corazón, sabiendo que tú eres el buen pastor, sabiendo que tú eres la fuente de todo lo bueno que tenemos, de todo lo bueno que podemos llegar a ser, y reconociendo que te necesitamos desesperadamente. También reconociendo que no querríamos vivir la vida cristiana si tú no estuvieras con nosotros, porque no se podría. Reconociendo, Señor, que en ti somos amados, somos plenos, somos llenos, que no nos hace falta nada, Señor. Y Padre, así como este salmo puede embargar nuestro corazón de esperanza y de seguridad y de confianza, Señor, queremos también hoy que tu palabra nos ilumine y que traiga no solo a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo más profundo de él, Señor, un impacto que nos ayude a entender que tú eres nuestro pastor, que tú estás al cuidado, que tú estás velando por nosotros. Señor, que esta palabra no sea robada por el enemigo. Señor, ayúdanos a que tu palabra, que va a ser sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, allí permanezca y dé fruto. Hoy te lo pedimos, Señor, sabiendo que es tu Espíritu Santo quien nos habla hoy. Hazlo, Señor, te lo pido a través de tu siervo. Aquí estoy dispuesto a dejarme usar por ti y te agradezco el privilegio y la bendición que tengo de exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, y úsame. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Este tema se titula El corazón pastoral de Dios. El corazón pastoral de Dios. Y después de haber leído este salmo y haberlo evocado y haber recordado, tal vez si desde pequeño lo memorizaste, quisiera llevarte a esa escena literal en donde puedas mirar a un pastorcillo de ovejas que está teniendo cuidado de un grupo de ovejas, ¿verdad? Del famoso redil de las ovejas, y en donde este pastorcito se la pasa todo el día. De hecho, se dice ahí que los pastores de la antigüedad tenían la capacidad de ir y estar en los lugares más remotos llevando a su redil y vivir o dormir bajo la luz de la luna, la intemperie, ¿verdad? Así es de que bajo ese cuadro y esa imagen quisiera que nos pudiéramos enfocar en esta enseñanza
y que podamos al final de ella entender qué significa que Dios tiene un corazón pastoral. ¿Qué significa que Dios tiene corazón de pastor? Porque es sumamente importante para nuestra iglesia local que lo entendamos, que lo vivamos, que lo apliquemos en nuestra vida y veamos los beneficios y las bendiciones que hay, el que Dios sea nuestro pastor. Amén. Así es de que con ese cuadro en mente quisiera que fueras imaginándote las escenas de cada versículo que vamos a ir desglosando, aunque el Salmo 23 no es toda la enseñanza del día de hoy, es solo la primera parte. ¿Sale? Este Salmo 23 nos describe a Dios como pastor. Y si nos fuéramos de manera completa y profunda, tardaríamos meses en estudiar solo este salmo. Así es de que lo vamos a tocar solo en la superficie. Y vamos a empezar nuevamente ahí en el versículo 1, cuando empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Empezando por la identidad que debemos tener como ovejas. ¿Cuántos de ustedes se ven como ovejas? ¿Alguna vez te has imaginado? ¿Cómo serías? ¿Qué tipo de oveja serías? ¿De esas pachoncitas? ¿O de esas flacuchentas? Porque así hay, ¿verdad? De esas ovejas flacuchas. De esas ovejas que les ves la lana como un pompón de algodón blanco. O de esas ovejas todas tierrosas que andan de latosas, ¿verdad? Hay unas como cafezosas, amarillentas que no te dan gana, pero hay otras tan tiernas y tan lindas que dices, ¿qué tipo de oveja sería yo? Porque es importante que tú y yo nos identifiquemos como ovejas del Señor y que le miremos a Él como pastor. Por eso esa frase es contundente y marca la línea de todo el Salmo. Jehová es mi pastor, por lo tanto, yo soy su oveja. ¿Puedes decir eso hoy? Señor, soy tu oveja. Y entonces, por lo tanto, empieza la enseñanza del Salmo. Dice, nada me faltará. Está presentando a nuestro Padre, a nuestro Señor, nuestro Dios, como nuestro proveedor cuando dice, nada me faltará. Y solo quiero que pienses por un momento, ¿qué te ha faltado desde que el Señor es tu pastor? ¿Qué te ha faltado? Medítalo, concienzudamente, no contestemos por contestar, medítalo. ¿Me ha faltado algo desde que el Señor es mi pastor? Si contestáramos esto a la manera del mundo, tal vez diríamos, sí, he tenido problemas, crisis y a lo mejor me ha faltado paz mental, a lo mejor me ha faltado consuelo, ¿verdad? A lo mejor me ha faltado recursos económicos. Pero si somos realmente sinceros y a la luz de la palabra, no a la manera del mundo, podemos reconocer que no nos ha faltado nada. Ahora piénsalo, no solo en el pasado, hoy, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Porque esa frase dice, nada me faltará, implica que es desde el momento que Él fue tu pastor, nada te faltó. En el presente que Él sigue siendo tu pastor, nada te falta, pero en el futuro que viene, Él seguirá siendo tu pastor, por lo tanto, nada te faltará. Hermanos, la palabra faltar o faltará implica que nada va a decrecer. Escucha qué interesante. En el original, nada va a decrecer, no habrá carencia, nada fallará en todo sentido. El Señor garantiza que como sus ovejas estamos destinados a ir de gloria en gloria, a ir de victoria en victoria, a que nuestra vida y que nuestra senda como justos, dice su palabra, y como ovejas del redil del Señor, es que vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Y esta palabra nada faltará significa nada dejará de crecer. Nunca dejarás de avanzar. Y esa es una garantía que tú tienes y por eso podemos decir, Él es mi proveedor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es la primera frase. Después dicen, lugares de delicados pastos me hará descansar. Hermanos, esto es una sensación interna, pero no solo a nivel alma. Es una convicción espiritual profunda en lo más dentro de nuestro corazón, en donde sabemos que Él es nuestra paz. Significa que Él no te abandonará, ¿verdad?
Porque si Él te está guiando a pastos delicados, pastos verdes, para que ahí reposes, imagínate qué pastor sería aquel que deja sus ovejas reposando y se regresa a su casa a dar un baño. Y ahí las deja a merced de cualquier depredador. ¿Sería un buen pastor? No. Quiere decir que Él es tu paz, que Él no te abandonará, que Él te dará reposo, tanto que mira que implica esta palabra, que literalmente te puedes tirar en los pastos verdes. ¿Cuántos han ido a un parque y se tiran allí? Y dime si te preocupa algo cuando haces un picnic. Espero que no, más que lo que vamos a comer. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Ponemos ahí el mantelito, a veces en el vil pasto allí, ¿verdad? Y nos aventamos y nos tiramos. Esa es la palabra que se usa en lugares de delicados pastos. Me hará tirarme a mis anchas, descansar. Esta palabra, hermano, incluso implica, te voy a poner otra imagen, como cuando tú y yo llegamos a nuestra cama, ¿verdad? Y decimos o usamos esta frase, andamos a nuestras anchas, como lo acabo de decir. ¿Qué significa o qué implica? Que cuando tú estás muy cómodo en un lugar, nada te preocupa, nada te estorba, nada te incomoda, de tal manera que te hace sentir seguro y te avientas y te extiendes. Es así de, sí, así. Hasta te estiras, ¿verdad? Porque hay paz, porque hay tranquilidad, porque hay seguridad. Y en Dios, hermanos, pues podemos tener todo eso, porque Él nos hará descansar. No es que nos tire y nos agarra y dice, a ver, tírate oveja. No, sino que nos da tal seguridad y tal confort y nos lleva a tal lugar que no nos preocupa absolutamente nada. ¿Cuántos quisieran sentirse así siempre? Siendo sinceros, ¿es nuestra realidad? A veces no, pero puede ser nuestra realidad. Que aprendamos a confiar en Dios como nuestro pastor, que podamos andar a nuestras anchas en paz, siempre. Después dice el siguiente versículo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermano, esta palabra pastorear siempre va a dar la sensación y el significado va a apuntar hacia que Dios nos guía, que Dios nos da una dirección, pero no nos dice, mira, es para allá, ándale, ve. No, nos dice, mira, es para allá, vamos, te llevo. Nos guía hasta que lleguemos a ese punto. Y qué interesante es que dice que Él nos guía o nos lleva hasta las aguas de reposo. Eso significa que también nos conduce a un lugar de descanso, pero hay otro elemento, no son pastos verdes. ¿Qué es? Agua. ¿Y qué representa agua? Ser refrescados, un refrigerio espiritual. No solo alimento como eran los pastos, sino ahora también refrigerio espiritual. Tú sabes que el agua en la Biblia tiene el simbolismo de vida en la Biblia, ¿cierto o no? Y el agua se refiere a qué? A la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra? Nos limpia, nos purifica, nos fortalece, nos nutre, nos alimenta, nos sacia, nos mantiene con vitalidad espiritual. Y es allá donde el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? No por nada el Señor Jesús que dijo Juan 37, Juan 7, sí, Juan el capítulo no lo tengo, pero dice, en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y, ¿se acuerdan? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También se lo dijo a la mujer samaritana. Juan, capítulo 4, si tú recuerdas, cuando están en ese debate, él le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, sería al revés, ¿verdad? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque cuando el Señor nos quiere llevar aguas de reposo, es para que bebamos de Él, que su palabra nos refresque. Y eso es lo que hace. Ahora, en el contexto inmediato, ¿qué va a pasar si tú y yo estamos en delicados pastos, comiendo y nutriéndonos de ahí, alimentándonos, y estamos junto a aguas de reposo, refrescando nuestro espíritu? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Lo que sigue el versículo, ¿qué dice?
confortará ¿qué? Mi alma. Porque ahí es un tiempo en donde literalmente podemos estar con el Señor en intimidad. Confortará mi alma, hermanos. A ver si logro transmitirte lo que significa la palabra confortar. Hay una frase que yo uso cuando estoy sentado a la mesa, después de una jornada de arduo trabajo. Y si fue un día muy cansado, es seguro que la digo. Y llego a la mesa con mis hijos, ya está la comida preparada, uno de mis hijos cocinó, que son grandes chefs todos, o mi esposa, ¿eh? Y nos sentamos a la mesa y generalmente empieza la plática, ¿verdad? Y ahí estoy yo, ¿y qué es lo primero que quiero hacer? Comer, porque tengo hambre, porque trabajé y me gané el plato de comida, ¿verdad? Ahí es donde entiendo cuando la palabra dice el que no trabaja, que no coma. Y tu plato sabe mejor cuando lo trabajaste, porque es un principio de Dios también. Entonces estoy ahí y estoy comiendo, todavía no hablo, ¿verdad? Porque tengo hambre. Y ya como a media comida, en donde ya mi cuerpo registró que ya le cayó comida a la pancita, que ya tengo yo una frase. Mi esposa la sabe. Siempre digo, ay, ya me volvió el alma al cuerpo. ¿Cuántos se sienten así a veces? Que hay algo que te fortalece, te anima, te nutre, te conforta de tal manera que dices, ya me volvió el alma al cuerpo. Pues resulta, hermanos, que esta palabra justo eso significa. Regresar algo. Y en este caso, el aliento al alma, el ánimo al alma. Porque cuando nos sentimos desfallecer o en desesperanza o en cansancio extremo, podemos confiar que Dios nos va a confortar, que Él nos volverá a dar las fuerzas, que Él nos volverá a dar el aliento, que Él volverá a traer la esperanza, que Él volverá y traerá fuerzas a nuestro cuerpo. ¿Sabías que esta palabra incluso se usa para decir que alguien revivió de la muerte? Volvió a la vida. Y por eso ahora cobro sentido que cada vez que yo digo eso, ay, me volvió el alma al cuerpo, estoy diciendo, Señor, me estás confortando. Gracias, gracias, porque reconocemos que es por su gracia, ¿verdad?, que podemos trabajar. Y en ese sentido el Señor quiere que nos sintamos confortados. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significará eso? Hermanos, hablamos de justificación, sí, de la doctrina. No solo el Señor nos declaró justos por la fe. No solo se nos imputó la justicia de Cristo y a Él se le imputó nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, sino que viene después. Dice la palabra que nosotros por la fe fuimos justificados, pero por la fe, escucha qué tremendo, podemos andar en justicia. Es muy triste, hermanos, que hay ovejas, hay creyentes que no usan la fe más que para querer ser salvos y que sus pecados sean perdonados, pero quieren seguir viviendo la misma vida de pecaminosidad. Un creyente verdadero, el sello de una verdadera oveja del redil del Señor es esta, precisamente, que usó la fe, ¿verdad?, que Dios le dio para ser justificado, pero además, después de ser justificado, para vivir en sendas de justicia. Y el pastor le da este privilegio solo a sus ovejas, de andar por sendas de rectitud, de andar procurando ahora la santidad. Por eso, si Dios es nuestro pastor, podemos caminar en santidad y en temor suyo. Después dice este versículo interesante que alguna vez lo hemos explicado también. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice de sombra y de muerte, dice de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. He mencionado varias veces, hermanos, que es Dios mismo quien nos mete al valle de sombra de muerte. En el contexto, tú lo ves así, porque el versículo no dice o no está hablando de ovejas rebeldes. No está hablando de ovejas perdidas que se desviaron del camino. El
texto y el contexto central del Salmo 23 habla de un pastor que tiene a sus ovejas en todo tiempo bien pastoreadas. No se habla de ovejas rebeldes ni perdidas, esos son otros pasajes, pero este en particular no habla de eso. Son ovejas cuidadas y guiadas por el pastor. No dice, aunque me aleje y me desvíe y vaya a dar al valle de sombra de muerte, tú irás por mí y estarás conmigo. No dice así. Si estamos claros, la Biblia hay que tomarla como lo que es y lo que dice en sus contextos, ¿vale? Porque también no siempre se puede tomar literal. Como cuando dice que si no aborrecemos a padre y a madre, ¿verdad? No podemos ser sus discípulos. No, dice, mamá, te tengo que odiar para ser cristiano. No, no dice eso. ¿Va? Pero este pasaje en particular en el contexto sí deja muy en claro que es Dios pastoreando a la oveja y llevando al redil por en medio del valle de sombra y de muerte. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas ovejas que cruzan el valle de sombra de muerte no van a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque ahí está el pastor, porque ahí estará con ellas, ahí estará contigo y conmigo. Quiere decir que en los momentos más difíciles, que hasta parezca ser que estamos en el valle de sombra de muerte, en esta tierra, dificultades, tristezas, aflicciones, sufrimientos, crisis, problemas, todo eso es el valle de sombra de muerte. Dice que no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros como nuestro pastor. Y tú puedes decir amén a eso. Si el pastor, hermanos, está presente, entonces fue Él quien decidió tomar esa ruta. ¿Por qué el pastor decide tomar esa ruta? Para desarrollar en nosotros más fe, más confianza, más seguridad, más fortaleza. Él quiere que aprendamos a depender de Él en todo tiempo y por eso Él intencionalmente tenemos que atravesar esos valles de sombra y de muerte. Siempre me viene a la mente cuando hablo de esto y nunca lo he mencionado, en la carretera hacia que va de Cuernavaca a Cuautla, hay una zona de montañas que subes que se llama Cañón de Lobos. Y esa ruta se le llamó así porque literal era un cañón con lobos. Y los cañones son el lugar ideal para que los depredadores puedan cazar. ¿Por qué? Porque se ponen en las partes altas y desde ahí están mirando. Y generalmente si es un borrego, si es algún animal perdido, ellos tienden a lo fácil, a ir abajo, no para arriba, ¿verdad? Y entonces desde arriba ven hacia abajo y ven a la presa y bajan. Y ahí atacan, porque es más fácil, ¿verdad? Y es así. Tú y yo vamos a veces a estar en esta tierra y en este mundo, vamos a estar en lo más bajo. Pero no vamos a temer porque ahí está nuestro amado Señor. No vamos a temer porque ahí está el buen pastor, presente para dar su vida por nosotros, para defendernos. Él toma esa ruta para desarrollar en nosotros confianza y fortaleza. Ahora, si no me crees, Jeremías avala esta interpretación. Vamos a Jeremías 2:6. Quiero que veas, no quites el dedo o pon una marca en Salmo 23, pero vamos a Jeremías 2:6. Y hay por ahí otros dos más que citan exactamente las mismas palabras, pero solo usé una. Mira qué interesante es. Jeremías está hablando acerca de cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto. No sé si tú sabías, pero sí usa esta misma ilustración. Dios, a través de Moisés, que es una figura de pastor, ¿verdad? También es un tipo de Cristo, Moisés, saca al pueblo como si hubieran sido ovejas. Y mira cómo dice Jeremías 2:6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Y pon atención, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada. Escucha, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Jeremías está usando esta frase dando a entender que así como el pueblo de Dios fue sacado de Egipto como un redil de ovejas y el Señor los condujo aquí, ¿por dónde dice? Por tierra seca y de sombra
de muerte. Asimismo, en el Salmo 23 se está usando la misma figura. El Señor nos sacó como un pastor. Ahora, cobraría sentido más todavía en el contexto también del siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Nos cobra más sentido y confirmamos que sí fue Dios quien metió a las ovejas al valle de sombra de muerte. Porque ¿qué dice allí? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando estudiamos cómo eran las varas y los callados de los pastores de la época, nos cae el 20, ¿verdad? ¿Por qué Dios mete al valle de sombra de muerte a las ovejas? Porque Él lleva la vara y Él lleva el callado. Y si tú recuerdas, dijimos que la vara tenía una forma tan peculiar que era delgado abajo para poderlo sostener con firmeza y grueso arriba para golpear no a las ovejas, sino a los depredadores. Y el callado era una vara muy larga que tenía un arco al final, por si una oveja caía en un hoyo, en una zanja, el pastor la pudiera sacar de allí. ¿Vale? En el contexto del Salmo 23, la vara no se usa para dar disciplina. La vara se usa para dar ánimo, consuelo, protección, seguridad, rescate. Y por eso van juntos. Voy a andar por valle de sombra y de muerte. Y como te veo a ti guiándome y te veo con tus dos varas, yo estoy tranquilo. Porque me vas a defender, me vas a guardar. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Hermanos, poner la mesa delante de nosotros, poner la mesa para nosotros delante de nuestros enemigos. No sé si eso te parece interesante. Al rato vamos a poner las mesas. ¿Para quién? Para nosotros, para la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? No nada más convivir, ¿verdad? Comer, porque eso como nos gusta. La convivencia es comer. Vamos a comer juntos. Ahora imagínate el Señor Jesús poniendo la mesa para que tú te sientes a comer. Jesús poniendo la mesa para que tú te sientes a comer. Y lo más interesante de esto es que Él pone la mesa enfrente de tus enemigos. ¿Por qué crees que lo hace? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos difaman, aquellos que son enemigos de Dios y que van en contra del verdadero evangelio, aquellos que hacen burla y escarnio de nosotros. Y frente a esas personas Dios pone la mesa para nosotros, para que ellos sientan vergüenza, para propia vergüenza de ellos. Hermano, Dios honra a quienes le honran. Si tú honras su palabra y honras su evangelio, Él te va a honrar delante de los hombres también. Por eso te animo, sé fiel al Señor. Y aunque ante el mundo tú seas escarnecido, te difamen, te ataquen, te quieran destruir, ¿verdad? Y se burlen de ti, el Señor los va a avergonzar. ¿Sabes por qué? Porque en última instancia, quien va a estar sentado a la mesa con Él vamos a ser tú y yo. Y eso es impactante. Después dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No sé si tú sabías, el hábito de los pastores de antaño era ungir a sus ovejas, literalmente con un ungüento especial, con un aceite. ¿Sabes qué era? Repelente para insectos o bichos que podían picar a las ovejas, causarles un dolor o causarles un sufrimiento. Y ese aceite con el cual ungían a las ovejas, ¿verdad? Que era para evitar dolor y sufrimiento, para nosotros como sus ovejas representa el cuidado y el consuelo que recibimos a través de su Espíritu Santo, que el aceite tiene que ver siempre con el Espíritu Santo. Y ahí va a estar presente en tu vida, consolándote en medio del dolor y del sufrimiento para que no perezcas. Y la copa rebosando, ¿sabes qué significa? Es esa plenitud que sobreabunda, porque ¿qué más necesitamos tú y yo que su Espíritu? Más que su Espíritu. ¿Qué más necesitamos? Y Él trae la plenitud, hermanos, que tú y yo necesitamos y sobreabunda además, de tal manera que nada nos falta. Ese es nuestro Dios, Él es nuestro pastor. Amén. Y por último dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos
días. Hermanos, esa es la promesa del gran pastor que nos va a acompañar durante toda esta jornada terrenal. Dice, todos los días de mi vida, se refiere mientras yo viva, mientras mi vida camine en esta tierra, el Señor va a estar conmigo y es una garantía de que su presencia estará con nosotros todo el tiempo, pero no solo temporal y terrenal, sino eterna y futura, porque después dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es la eternidad. El Señor te promete como tu buen pastor que te va a acompañar durante estos días en la tierra, y cuando partas a su presencia, Él va a estar presente en la eternidad. Y yo te pregunto, ¿acaso no es eso un gran consuelo y esperanza que tenemos todos los creyentes? Amén. Ahora, ¿el problema cuál es? Que no nos sentimos ovejas, no nos creemos ovejas, no actuamos como ovejas. Preferimos hacer las cosas a veces a nuestra manera. Y ahí viene el problema. ¿Vale? Solo quiero recordarte, continuando con la segunda parte de esta enseñanza, y vamos a Juan 10, dejando atrás el Salmo 23. Quiero que descubramos ahora con algunos versículos del Nuevo Testamento también cómo es el corazón pastoral, ¿verdad? Porque aquí en el Salmo 23 aprendimos grandes verdades. Él es nuestro pastor, nos da identidad, Él es el proveedor, Él es el protector, ¿verdad? Nos da esperanza, nos da seguridad, nos da confianza y nos promete vida eterna. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Juan 10, versos 11 al 14, dice así, ¿ya están ahí? ¿Sí tienen su Biblia? No vamos a leer todo el pasaje, pero ahí solo viene esa frase que quería yo remarcar. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo se está presentando el Señor Jesús? ¿Qué está diciendo Él de sí mismo? Si tú recuerdas, Él dijo varias veces yo soy. Una de ellas fue yo soy la luz del mundo. Otra de ellas dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y otro de esos es esto, Él se está presentando como el buen pastor, hablando de su naturaleza, hablando de su corazón. Porque Él se está presentando como el buen pastor y luego describe, el buen pastor su vida da por las ovejas. Para ser pastor, hermanos, es lo que Jesús está tratando de explicar. Uno debe estar dispuesto a dar su vida, literalmente. Como veíamos en nuestra enseñanza de la mañana en la escuela dominical, debemos desarrollar un corazón tan lleno de su amor, que debe ser un amor abnegado, y eso no es natural, decía el hermano Sproul, ¿verdad? Que escuchábamos la enseñanza. Ese amor no es natural, no lo vas a encontrar en el mundo, un amor abnegado, un amor sacrificial, un amor que da su vida por otros y por el servicio a otros. Pero aquí Jesús lo que está diciendo es que Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Ahí en ese pasaje menciona a los asalariados. No lo leímos todo, pero ahí hay dos clases de pastores, el buen pastor y el que es asalariado. El que lo contrataron y le pagan para pastorear. Quiero decir que la motivación y por lo que lo hace no es el amor a sus ovejas. ¿Cuál es? El dinero, el bienestar personal. Y cuando Jesús se presenta como el buen pastor, Él dice, a diferencia de los asalariados, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellas. Porque el asalariado, cuando llega el peligro, ¿sabes en qué está pensando? En huir, claro, ¿por qué? Porque va a decir, si yo me quedo aquí, ¿quién va a disfrutar el sueldo? Si yo me muero, todo lo que llevo ahorrado por mi trabajo de pastor lo voy a perder. Y no voy a poder disfrutar ni de mi casa, ni de mis yates, ni de mis lanchas, ni de mis aviones privados. Así hay muchos pastores. Y sí, eso se denuncian como falsos pastores. Y tenemos la capacidad y la autoridad de juzgarlo y decirlo. Se debe denunciar, de hecho. Las cartas
del apóstol Pablo en especial, denunciaron a los falsos maestros y a los falsos apóstoles, y es nuestra labor también hacerlo. Entonces tengan cuidado con esos ministerios, que más que ministerios son robasterios. ¿Vale? Ten cuidado con eso. Jesús entiende el contraste de que va a haber pastores que no van a tener la motivación correcta en su corazón. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, porque parte en la que Dios nos muestra su amor como pastor es estableciendo pastores de acuerdo a su corazón en las iglesias locales. Ahorita llegamos a ese punto. El regalo más precioso, hermanos, que pudimos recibir fue la vida de su Hijo. Me refiero al regalo del Padre Celestial. Fue regalarnos la vida de su Hijo Jesús. Porque cuando Él viene y se encarna y crece en esta tierra y vive una vida perfecta, su muerte, ¿qué trajo? Vida. Y la vida de Cristo, ¿qué trajo? Comunión con el Padre. Ese era el objetivo. Jesús dando su vida para que tú y yo viviéramos en comunión con el Padre. Porque el objetivo de Jesús era reconciliarnos con el Padre. Eso es importantísimo en nuestra doctrina. Por eso Él dijo, Jesús diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Si el Padre no hubiera sido importante y la misión no fuera esa, Jesús hubiera dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a poder llegar a mí sino a través de mí. No, Jesús vino a exaltar al Padre. Jesús vino a revelar un camino nuevo y abrir un camino nuevo al Padre. Porque esa fue la misión que recibió como hijo. Y a través de eso, hermanos, y a través de ese camino que se abre en Cristo, podemos ver cómo junto con la nueva vida en Cristo se abre nuevas bendiciones. Porque además cuando Cristo abre un camino nuevo al Padre, ¿qué nació allí? Después de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Y después de pasar los días que tenían que pasar para que llegara el día del Pentecostés, ¿verdad? Que fueron 50 días. ¿Qué inició? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que me vaya porque ¿qué enviaré? Al Consolador. Pero junto con el Consolador, cuando el Consolador se posa, ¿verdad? Como en lenguas de fuego y viene ya ahí a llenar a esos creyentes, ¿verdad? Y a darles vida, ¿qué inicia allí? ¿Qué era? Comienza. Una nueva era. ¿Cuál era? La era de la iglesia. No existía la iglesia. Solo eran grupitos de personas discipulándose bajo distintos maestros. Y Jesús era uno de ellos. Así le consideraban nada más. Un maestro más. No. Cuando Jesús muere y resucita y va al Padre y envía al Consolador, ¿qué inició? La era de la iglesia, amado. ¿Quién creó la iglesia? Dios. Y envía a su Espíritu Santo ¿a qué? A guiar a los nuevos creyentes dentro de una estructura espiritual, un organismo vivo espiritual, con ministros, es decir, pastores que gobiernen la iglesia y guíen su iglesia. ¿Quién diseñó toda esa estructura? Dios. Y quiero que escuches algo. La manera en la que Dios sigue derramando su amor pastoral es por medio de siervos llamados pastores. No somos nosotros. Por eso el seminario no hace al pastor. No es así. Por eso la contratación no hace el pastor. Los pastores no se contratan. Los pastores son llamados por el gran pastor. Y cualquiera que se autonombra pastor es gravísimo y es delicado. Y cualquiera que anda buscando el pastorado sin haber sido llamado es peligrosísimo. Sí, claro,
Hay un deseo en el corazón de esos hombres, claro, es el que anhela obispado, pero tuvo que ser un llamado y ese deseo lo plantó Dios en el corazón. Y la tendencia cuando Dios llama pastores, ¿sabes? Es una lucha. Yo la viví y todos los pastores que conozco, que he podido dialogar de este tema, lo vivieron. Es un conflicto interno porque en la carne y en nuestra humana debilidad, ¿qué crees? No queremos ser pastores. Nunca nadie me lo ha preguntado, pero se los voy a contestar, aunque no me pregunten. No me importa. Pero nunca nadie me ha preguntado, entonces si no querías, ¿por qué estás aquí? Porque fui llamado por Dios. Porque fui llamado por Él y por su gracia. Porque en mis fuerzas yo ni hubiera podido responder a ese llamado. Tuvimos que ejercer justo eso que dice nuestro hermano. Que no sea mi voluntad, Señor, sino sea la nuestra. Dios derrama su amor pastoral por medio de siervos que Él llama y los conforma a su corazón. Porque Él quiere que haya pastores conforme a su corazón para seguir cuidando de las ovejas. Es una autoridad delegada que recibimos, es el servicio que prestamos a la iglesia, así como cada hermano puede tener un rol diferente. El rol que le toca a los pastores es ser una extensión, no intermediarios, por Dios, jamás. Solo hay un mediador y ese es Jesucristo, hombre, lo sabemos. Somos siervos, somos herramientas, somos instrumentos, somos vasijas de barro, como le llama Pablo, para que la gloria y la excelencia sean de Él y no de nosotros. Y el Señor deja claramente su amor, cómo derrama su amor pastoral a través de los pastores que Él establece. Primera de Pedro, capítulo 5, habla de eso. Fíjate bien, vamos a leer Primera de Pedro 5, verso 1 al 4. Aquí está escribiendo Pedro. Si alguien tuvo que aprender a tener un corazón de pastor, fue Pedro, ¿verdad? Porque él era impulsivo, él pintaba para ser como Moisés, de los que despelucaba ovejas. Y el Señor lo tuvo que procesar. Pero él mira cómo le habla a los otros pastores. Dice, verso 1, ruego a los ancianos. No dice, les ordeno. Empezando por allí. Él dice, amados, les ruego. Con amor, con ternura. Les ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y luego dice ahí, yo anciano, no apóstol, no me pongo encima de, porque él es un siervo, una vasija de barro. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué está diciendo? Testigo de los padecimientos, a mí también me llevó por el valle de sombra de muerte. Yo también pasé por allí. Y sigo y seguiré pasando por allí, pero Él está conmigo, ¿verdad? Ahí está, Él padeció también. ¿Cuál es esta exhortación? Dice el 2, apacentad la grey que está entre vosotros. Y otra palabra importante, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por salario, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mira la esperanza. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es un pasaje sumamente importante para describir la labor pastoral y cómo Dios sigue cuidando como el gran pastor a su iglesia. Porque aquí se encuentran las tres descripciones y no tengo el tiempo para ir una por una, porque no es el objetivo. Aquí vienen las tres palabras que se usan para describir todo lo que engloba el ministerio pastoral. La primera es ruego a los ancianos. Anciano significa que está relacionado con su papel de liderar el rebaño con madurez, como un hombre maduro. Por eso se le usaba el título de anciano, ¿verdad? Porque ellos tienen vida, experiencia, años de haber aprendido. Pero aquí se refiere en el enfoque espiritual, en el contexto bíblico. Eso es anciano. Dice apacentad, esa palabra es pastoreen, poimen, pastoreen.
que se relaciona con su papel de alimentar al rebaño con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los verdes pastos? ¿Se acuerdan del agua? Ese es nuestro trabajo. Y luego dice, cuidando de ella, episcopos. Y este término se utiliza para decir que se gobierna el rebaño con mucho cuidado, vigilándolo, ¿verdad? No enseñoreándose de él. Esas son las labores, hermanos, pastoral que Dios le ha dado a los siervos de Dios que ministran en este oficio. ¿Qué nos ha delegado y cuál es nuestro objetivo? Proveer todo lo que Él tiene preparado para su pueblo. Ese es nuestro objetivo. Liderar es guiar, que los guiemos. ¿A dónde? A donde el gran pastor quiere que los guiemos, no a donde nosotros. Por eso no es nuestra visión, por eso no es mi visión. La visión que Dios le dio al pastor Daniel, no. Ni siquiera es humana, es bíblica. Alimentar es enseñar la palabra. Enseñarles e instruirles en las sendas de justicia que veíamos en el Salmo 23. Y gobernar, que fue el tercero. Gobernar es proteger, vigilar, estar al cuidado de las personas. Si vemos estas tres funciones, ahí vamos a ver cómo Dios nos revela su cuidado y su ternura para nosotros como sus hijos. Mira el Salmo 95:7. Solo anótalo como referencia. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. El Señor se va a asegurar de que sus ovejas oigan su voz, hermano, y le sigan. Jesús dijo, mis ovejas me conocen. Y yo te pregunto, ¿conoces al Señor? ¿Distingues su voz? Ese es mi trabajo. No que distingas mi voz, no que me obedezcas a mí. Mi trabajo es que aprendas a distinguir la voz de Dios y que lo obedezcas a Él. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y nuestra labor es esa, no lo olvides. Es por medio, hermanos, del ministerio pastoral que Dios garantiza eso. Porque así estructuró la iglesia. Entonces nosotros nos aseguramos de que el creyente, por medio de la palabra, ¿verdad? No nuestra palabra, repito, por medio de la palabra, se asegure que el creyente va a llegar a la meta, va a llegar a buen término. Esto es importantísimo, ¿sale? Así es de que, de modo que, como decía Pablo, de modo que no soy yo, ¿verdad? No es mi capacidad, no es mi esfuerzo humano, no es que yo sea competente por mí mismo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así es de que en realidad es Dios, el gran pastor, a través de sus siervos, los pastores, como una herramienta que estamos siendo usados para llevarte a ti a buen término, a los brazos del gran pastor, del buen pastor, ¿sale? Así véanos como una herramienta nada más, como siervos. Juan 10, 27 y 28. Ahí el Señor Jesús vuelve a decir, ¿verdad? Lo mismo que el Salmo 95. También el Señor Jesús era bíblico en su doctrina, pues porque él escribió. Entonces él citaba salmos, él citaba proverbios en sus enseñanzas, él citaba Génesis y todas las escrituras. Dice, mis ovejas, ya están ahí, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Cómo el Señor Jesús asegura esto? A través del evangelio. Por eso el pastor predica el evangelio, hermanos. Es tan serio este tema que el ministerio pastoral no se puede ejercer si el evangelio no está arraigado en el corazón del pastor. Si yo empezara a sacar doctrinas raras y enseñanzas propias y escribí mi propio manual, ¿verdad? Fuera de lo que la palabra dice y les meto ideas y híjole, ahí sí asústate. Pero si el evangelio tú ves que está arraigado en el corazón de tu pastor, ten paz, confía en el Señor. Y por eso es la necesidad y que les hemos pedido, oremos por pluralidad de ancianos. Oremos que haya
obreros que estén dispuestos a poner sus manos en el arado y que perseveren por sembrar el mensaje del evangelio en los corazones de las ovejas. ¿Cuál es la motivación del ministerio pastoral? ¿Cuál crees tú? Y pregunto esto porque la motivación tiene que ver con asuntos del corazón. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué motiva a un pastor? ¿Cuál es la motivación? ¿Te has puesto a pensar en eso? La respuesta es sencilla. El motivo del corazón de un pastor debe ser el mismo motivo que el del corazón del gran pastor. El mismo. Porque ¿dónde surgió el ministerio pastoral? ¿En el corazón de los pastores o en el corazón del gran pastor que estableció a los pastores? Él por naturaleza es el gran pastor. Así es de que el ministerio pastoral surge de él, surge de su corazón. No fue una idea humana establecer la iglesia así, fue idea de Dios. ¿Vale? Y por eso para ejercer el ministerio pastoral no lo puedo hacer, ni ningún otro pastor lo puede hacer con motivos propios. Desafortunadamente pasa, sí pasa, que hay motivos propios. Pero sabes, sin lugar a duda, van a ser motivos egoístas e impuros, sin lugar a dudas. Porque la motivación no nace del corazón de Dios. Por eso hablar un evangelio incompleto nace de un corazón incorrecto, hermanos. Y debemos tener cuidado los ministros. Yo pregunto, ¿por qué un pastor accedería a no incluir temas como el pecado, la justicia, la ira de Dios, la santidad? ¿Por qué? ¿Por qué un ministro caería en la tentación de predicar puro amor de Dios? Y no, y el amor de Dios. Y no, el amor de... Y así. Es maravilloso, sí. Pero no está completo. ¿Por qué? Si yo cargo el mensaje del evangelio hacia un lado, ya no es el evangelio según Jesucristo, es el evangelio según Daniel. Y si lo cargo hacia la prosperidad, es el evangelio según Joel Osteen. Y así, no somos llamados a promover nuestro propio evangelio, hermanos, y tenemos que incluir el mensaje completo. Todo es importante, sí, todo el amor, sí, claro, la gracia, la misericordia, la bondad, sí, pero también lo demás, ya lo hemos hablado mucho. Y lo único que encuentro es que los pastores que caen en esa tentación o que tienen la intención encubierta de omitir partes importantes del evangelio, es porque generalmente este tipo de pastores se quieren congraciar con las ovejas. Este tipo de pastores quieren sonar simpáticos, le quieren caer bien a las personas, quieren sonar carismáticos, ¿verdad? Sencillito. Porque el motivo del corazón solo les importa satisfacer su ego. Aparte de eso hablábamos acá, eso no es amor. Su amor propio y obtener reconocimiento de las personas es más importante que predicar el evangelio. Así es de que cuando un pastor promueve más su persona que a Cristo y su evangelio, es un pastor falso, es un maestro falso. Y llevémoslo más allá, incluso un creyente falso. No necesitamos ser pastores para ser maestros falsos, hay que tener cuidado con eso. Encontré un artículo de un pastor, Dave Harvey, pastoreó por más de 33 años. Él tiene un doctorado en Westminster Theological Seminary. Es un no picudo. Y escucha que él dice, que no es por lo picudo, sino es por lo correcto que él dice. Si lo que quieres es estar en el ministerio pastoral, el lugar de partida es el evangelio. Es necesario conocer el evangelio, el amor del evangelio y las delicias de todos los días en la gloria del evangelio. El evangelio debe estar dirigido en primer lugar a sus propias luchas, temores y pecados. Si eres pastor, tu amor por la aprobación debe ser sofocado por el peso resplandeciente del evangelio. Tu temor a la crítica debe ser crucificado por el recuento del evangelio.
El evangelio es de ayuda a través de su vida porque ha sido aplicado en su vida. No hay ministerio pastoral sin el evangelio. El ministerio pastoral apunta a nada más que el evangelio y acepta nada menos que el evangelio. Y eso es lo que debemos promover. Hermanos, buscamos pluralidad de ancianos. Y quiero decirte, este asunto, este tema de la pluralidad, de que haya más pastores, no tiene que ver con la pluralidad en sí misma, ¿verdad? Porque pensamos que ese es el objetivo. Más pastores, más pastores. Ah, ok, sí, que vengan. Ya tenemos más pastores. Ah, y luego, y qué bueno. No, pues ya somos bíblicos, ya hay pluralidad. ¿Seguro que es eso? O sea, la pluralidad es importante por sí misma. ¿Ese es el verdadero objetivo de la pluralidad? No, ese no es el verdadero objetivo de la pluralidad. Y podría haber pluralidad de ancianos y no ser una iglesia bíblica. ¿Sí comprendemos esto? Y estar fuera del cuidado pastoral de Dios. Porque el objetivo de la pluralidad de ancianos es el pastoreo, no la pluralidad. ¿Sí está claro esto? La necesidad de las ovejas se tiene que atender, hermanos. No nomás colgarnos la insignia de que ya hay pluralidad de ancianos, sino que esos hombres sean competentes y que en esos hombres el motivo correcto sea el evangelio, no su orgullo y no la satisfacción que sienten cuando les adulan o cuando les hacen la barba. Por eso a veces pesa más y el pastor anda en búsqueda de credenciales porque también cae en el error y cree que Dios no le va a dar la suficiencia a través de su espíritu de meterse a la palabra en horas de oración, horas de estudio bíblico, tanto que a fuerza tiene que ir a un seminario. Son buenos, sí, me encanta la idea. Pero si no está el motivo correcto y el corazón arraigado en el siervo se va a ir por su ídolo más grande que es él mismo. Y eso va a herir y va a lastimar la iglesia del gran pastor. Y él no lo va a permitir. Entonces no buscamos pluralidad de ancianos nomás porque sí, que nos cuelguen la insignia de que somos más bíblicos. La pluralidad se necesita porque se necesita la multiforme gracia de Dios derramándose en líderes siervos dispuestos a dar su vida y a usar sus dones para el cuidado de la iglesia. Eso es lo que se necesita. La misión, hermanos, de ese grupo de ministros, ¿verdad?, temerosos de Dios, debe ser amar a la iglesia de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella y se entregó por ella. No debería haber una sola persona que pastorea una iglesia que no está dispuesta a dejar su vida entera para servir al Señor. Y te digo algo, es cansado, muy cansado. ¿Y sabes quiénes son los primeros que necesitamos al gran pastor guiándonos a través del valle de sombra de muerte? Nosotros. Nosotros. Somos las primeras ovejas. Y mal haríamos el dejar de mirar al pastor y de oír su voz y de seguirle, porque entonces nos vamos a jalar a todo el rebaño. Por eso toma tiempo establecer pluralidad de ancianos. Ahí tengo que practicar esa palabra. Parece trabalenguas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Estableciendo el verdadero y completo evangelio de Jesucristo. Tú lo sabes, muerte, sepultura, resurrección, muerte, sepultura, resurrección. Y no es porra, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio de Jesucristo, que promueve muerte y sepultura y resurrección de Él, también promueve muerte y sepultura y resurrección del creyente. Por eso el Señor Jesús dijo, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que la efectividad del ministerio pastoral no está en la pluralidad de ancianos. Se necesita, sí, urge aquí en nuestra iglesia local, pero no se mide, el éxito del ministerio pastoral no se mide en la pluralidad de ancianos. No se mide en qué tan bien se lleva el pastor con sus discípulos.
No se mide en si convive mucho con ellos ¿es necesario? Sí, padrísimo, sí, venga, lo hacemos. En los programas que diseñamos, clases de mujeres, digo, desayunos de mujeres, los varones, aunque vienen 3 y a veces 2, varones sábado a las 7, y ya por ahí están diciendo, queremos jóvenes, sí, órale, programa de jóvenes para que luego estén entretenidos y no se vayan a otra iglesia. Ahí andamos, ¿verdad? Queriendo tener éxito en el ministerio pastoral. Hermanos, nada de eso habla acerca de la efectividad del ministerio pastoral. Más que la capacidad que se tiene de transmitir las verdades del evangelio para que las ovejas aprendan a morir, ser sepultadas y resucitar en Cristo. A ir en pos de Él, tomar su cruz cada día, negarse a sí mismos y seguirle. Queremos medir la efectividad del ministerio pastoral. Esa es la medida. No los programas, no la pluralidad en sí misma, ni otras cosas más que hasta absurdas y tontas suenan, ¿verdad? Como las instalaciones, un lugar nuevo. No buscamos eso. Si nos vamos a congregar en casas toda la vida hasta que Cristo venga, amén. Pero en esas casas se van a congregar personas que han decidido morir a sí mismos y están siguiendo a Cristo. Eso es un ministerio pastoral efectivo. Eso es efectivo. ¿Vale? Entonces te pregunto, ¿distingues la voz del gran pastor? ¿Le sigues? ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Estás tomando tu cruz cada día? Eso se está predicando cada 8 días desde el púlpito. Eso se predica en los estudios. Esa es la clase de enseñanza que se promueve. Sí, aleluya. Vamos bien. Y no es popular ese mensaje. ¿Vale? Hay iglesias locales, hermanos, con pluralidad de ancianos, pero no están siendo pastoreadas las ovejas. No se está velando por las almas. Solo se dedican a ser pastores de púlpito. Y por eso este hermano que nos entrenaba me decía, hijo, el pastor huele a oveja, no huele a Hugo Boss. Que nomás se perfuma y se arregla, se para en el púlpito, saluda a todos, le sonríe a todos, abraza a todos, todo qué bonito, todo qué amor, pero desde aquí yo les doy la palabra y ya no me interesan más en sus vidas. Ay, manténganme. No, olemos a borrego y hasta a veces a chivo, porque ahí andamos, correteando. Chivos no, tampoco. Entonces, cuando hablamos de falsos evangelios como el de la prosperidad, por ejemplo, debemos entender que esos evangelios surgieron de doctrinas falsas, pero estas doctrinas falsas, ¿de dónde salieron? ¿Te has puesto a pensar? Se diluyeron. ¿De quién? ¿De dónde? De iglesias sanas. En algún momento, una doctrina sana, alguien la tomó, pudo ser cualquier persona, alguien la tomó, la empezó a interpretar, la empezó a tergiversar, le empezó a meter sus ideas o le empezó a quitar cosas, ¿verdad? Y esa persona empezó a creer y a enseñar algo que iba en contra de la palabra de Dios, pero a favor de su propia ideología o de su forma de pensar. Y eso es el problema. Todos nuestros problemas surgen, hermanos, cuando entendemos y aplicamos mal el evangelio. Ahí surgen los problemas. Si tú y yo entendemos mal el evangelio, igual a problemas. Tenlo por seguro. ¿Sale? Por eso la labor pastoral debe estar bañada del evangelio. ¿Sale? Hay una denuncia del Señor contra los pastores rebeldes y negligentes. ¿Y sabes por qué? Porque ellos fueron puestos para representar a Dios. Y si los pastores están representando mal el corazón pastoral, por supuesto que las ovejas se van a dispersar y por supuesto que las ovejas se van a perder. Mira qué dice Jeremías 2, ya lo habíamos leído, pero vamos a leer más versículos, 4 al 8. Pon atención, ya estamos en el final. Dice así, Jeremías 2, 4 al 8. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos.
Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y escucha, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermanos, sí sabemos, y ahí en ese mismo libro habla de que Dios le va a pedir cuentas también a las ovejas, las ovejas rebeldes. Pero hay una mayor responsabilidad para los pastores. Dios les va a pedir cuentas. En el capítulo 3, un capítulo adelante, versos 14 y 15. Mira cómo dice Jeremías 3, 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor está preparando eso también. ¿Para cuándo? Para este tiempo. ¿Por qué? Porque se necesitan y se requieren hombres fieles que con ciencia y con inteligencia, pero además con amor ágape, pastoreen el rebaño del Señor. Y la sentencia en Ezequiel 34, del 1 al 10. Este pasaje es muy famoso porque es como el inciso de advertencia para los que tienen llamado pastoral. Y era importante que tú y yo lo leyéramos antes de acabar, para que tú veas que la responsabilidad que se tiene como ministros por velar por sus almas es grandísima. Ezequiel 34 del 1 al 10 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Qué garantía es esta, hermano? Dios no va a dejar a sus ovejas abandonadas. Juan 10, del 11 al 15, te vuelvo a repetir: yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas, ¿vale? Y oímos y conocemos su voz y le seguimos. Él es el buen pastor. Otra garantía, Hebreos 13, 20 al 21. Ya nos estamos enfocando ya nomás este y un versículo más. Fíjate, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Qué dice este versículo? Que el gran pastor, quien a través de su vida, hermanos, muerte, sepultura, resurrección, nos guió a los brazos del Padre.
Eso es lo que el pastor va a hacer. Te va a guiar a los brazos del Padre. Ahí dice aquí que el gran pastor, ¿quién fue? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él sigue presente, no sé si sabías, y nos capacita, y dice aquí que nos hace aptos y que nos fortalece para servirle y permanecer. Y aquí vemos el corazón de Dios pastoral, que en realidad, y es a donde quería culminar, en realidad el corazón pastoral de Dios, amado, es un corazón paternal. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él tiene un corazón pastoral porque tiene un corazón paternal. Para ser un pastor fiel, hermanos, en mi caso y otros hermanos que vengan a pastorear a mi lado, debemos tener ese corazón paternal también como lo tuvo Cristo, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Y mira a dónde nos va a llevar. Apocalipsis 7:17. En esta escena gloriosa. Fíjate qué hermoso. Dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Fíjate qué hermoso. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, esa imagen gloriosa del Cordero, que es el pastor, el que guía al rebaño hacia la vida eterna, eliminando, dice allí, ¿verdad?, todo dolor, toda angustia, toda debilidad, toda corrupción, toda desesperanza, es nuestro Señor Jesús. Así es de que te animo a eso. Vamos a dejarnos guiar por el buen pastor y vayamos a los brazos del Padre. No sé, para terminar, quisiéramos cantar un canto, y no sé qué tanto tú hayas padecido o sufrido o carecido de esa figura pastoral en tus años pasados. Yo la sufrí mucho. No te puedo decir que tuve pastor como tal, con la descripción que la palabra dice. No te puedo decir que tuve pastor a la manera bíblica, sino hasta que pudimos mi esposa y yo prepararnos para el ministerio, esos años que estuvimos con este pastor y nos entrenó. Y ahora que analizo que tener un corazón pastoral es tener un corazón paternal, pues tampoco. Pero cuando volteo atrás y miro cómo es que llegué aquí, puedo darme cuenta que literalmente tuve un papá, tuve un pastor, y eso fue mi Dios. Y hoy quiero animarte a que si en el pasado, en tu vida pasada, tal vez dices, pastor, yo no tuve un buen papá, no tuve una buena mamá, porque juntos debían llevar esa labor pastoral. Y si aún tienes la bendición de tenerlos, no los juzgues, porque no lo decimos en ese sentido, sino para que hagas conciencia de que al día de hoy Jehová es tu pastor. Nada te faltó, nada te falta y nada te faltará. Y Él está contigo. Y Él no te va a dejar. Y Él promete eso, llevarnos a pastos verdes, en donde podamos estar a nuestras anchas. No flojeando, ¿va? Porque ya cuando vio que comimos, órale, párense, vámonos a seguir. Y a beber de su agua viva. Dice que cuando bebamos de ella brotarán ríos de agua viva de nuestro interior. Pero encuentro tantas personas que ponen tantas excusas por su contexto pasado. Y a lo mejor ya no le echan la culpa al diablo y los demonios, pero le echan la culpa a su pasado, a sus padres o a su pastor o a su no pastor. Y es muy triste, hermanos, vivir con esa amargura. Es muy triste vivir con esa carga.
Es muy triste vivir con esa incertidumbre y con esa duda que crees o piensas, ¿verdad? O sabes a nivel intelectual que eres hijo de Dios, que eres su oveja, pero que no has disfrutado de las bondades de tu pastor, de tu padre. Y mi deseo es que el día de hoy tú puedas estar consciente de eso, pero además también, si es necesario, puedas reconocer la carencia con la que has vivido. Pero hoy te puedes dar cuenta, tal vez por ignorancia, o tal vez hasta por necedad, no haberte dejado pastorear por Él. Es indiscutible que necesitamos la iglesia local. Es indiscutible que necesitamos hombres piadosos que son pastores de la iglesia local. Pero lo que es una verdad absoluta y que nunca va a dejar de ser, es que aunque no tuviéramos eso o lo tuviéramos a medias, siempre vamos a tener al buen pastor, a nuestro Padre Celestial que nos va a guiar a través del valle de sombra de muerte. Hoy aquí estamos, Señor, pidiéndote que sanes y restaures nuestra relación contigo en plenitud y que podamos verte como el buen pastor, que podamos verte como un Padre amoroso. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, nos alumbre y nos guíe a través de tu espíritu a tus brazos de amor. Te necesitamos, Señor. Si tal vez hoy a través de esta palabra tú pudiste o puedes reconocer que había, tal vez no todo, pero alguna parte de tu relación con el Señor tenía que alinearse, sanarse o restaurarse. Quisiera que ahí con ese mismo espíritu y sin distraerte y con tus ojos cerrados te pongas de pie. Ahí donde estás en tu lugar, solo ponte de pie. No te distraigas y cierra tus ojos. Y ahí donde estás, así como aprendiste que el Señor nos lleva a lugares de delicados pastos donde nos hará descansar, que ahí tú puedas tener la libertad. Sé que lo hacemos de manera simbólica cuando alzamos nuestros brazos y nos extendemos, pero que hoy tú con libertad puedas hacer eso delante del Señor y puedas extender tus brazos y decirle: Señor, aquí estoy. No quiero que mi relación contigo sea por tradición, por religión, por costumbre, por imitación. Señor, quiero que mi relación contigo sea por convicción. Que yo esté convencido que eres mi pastor, que yo esté convencido que eres mi padre, que esté convencido que en ti no me falta nada, que en ti tenemos todo. Y hoy corremos a ti, Señor, a tus brazos de amor. Llénanos más de tu espíritu. Si se había contristado tu espíritu, si estaba apagado, Señor, enciéndelo en nuestro interior. Y aquí estamos, Señor, recibiendo de ti, recibiendo de tu gracia.